Hola, en este primer video vamos a estar haciendo una introducción histórica de la radioterapia. Mi nombre es Raúl Villalta, trabajo como físico médico en Caracas, Venezuela. Y este es el primer video de una serie que voy a estar montando con temas relacionados a la radioterapia. La radioterapia es una técnica médica que involucra el uso de radiaciones ionizantes. Esto es, radiaciones que tienen la energía suficiente para arrancar electrones de los átomos con los que interactúa. En el imaginario de la gente, las radiaciones ionizantes tienen una imagen negativa. Esto es por razones históricas. Recordemos los accidentes nucleares, las bombas atómicas, pero la realidad es que el uso de las radiaciones hoy día está tan popularizado y es de uso tan general, y las técnicas de protección radiológica han evolucionado tanto que es muy seguro utilizarlas. Las radiaciones ionizantes que utilizamos para tratar pacientes generalmente provienen de aceleradores lineales, aceleradores de partículas que han sido producidos para tal fin, o pueden provenir de sustancias radioactivas de radioisótopos que se producen en los reactores nucleares y que también son encapsuladas para ese fin. La radioterapia puede ser clasificada a grosso modo en dos categorías. Le dicen radioterapia externa y radioterapia interna, o también teleterapia o braquiterapia. En la teleterapia, la fuente de radiación está colocada fuera del paciente, mientras que en la braquiterapia la fuente de radiación se coloca dentro del paciente en cavidades naturales o en orificios que se le hacen al paciente para ese fin. El mecanismo de acción de la radioterapia se produce a través de las especies químicas que se producen cuando la radiación ioniza las moléculas de agua que se encuentran en el cuerpo del paciente. Estas últimas pueden interactuar con el ADN que se encuentra en el núcleo de las células, alterándolo y haciendo que éste se reproduzca de manera anormal o que incluso no se reproduzcan. Es así como las células malignas del tumor, que tienen un ciclo de reproducción más rápido que las células normales, se ven más afectados por el efecto de la radiación que los tejidos normales. La historia de la radioterapia se puede decir que empieza en 1896, cuando Henry Becquerel accidentalmente descubre la radioactividad. Él estaba trabajando con sales que contenían uranio y se dio cuenta que esas sales eran capaces de velar una placa fotográfica que estaba protegida contra la luz. Él inmediatamente se dio cuenta que había una radiación invisible que era capaz de penetrar el envoltorio que protegía las placas fotográficas. Fue así como se descubrió la radioactividad. Posteriormente se determinó que esa radiación tenía componentes. La componente alfa o radiación alfa, que consistía en 2 protones y 2 neutrones. La radiación beta, que era un electrón que se eyectaba del núcleo atómico, y la radiación gamma, que era una onda electromagnética o un fotón. Henry Becquerel pasó a la historia como la primera persona que hizo la primera radiografía al exponer la mano de su esposa durante un tiempo prolongado y poder obtener la primera imagen de la anatomía humana. Podría decirse que así nace la física médica. Al año siguiente, John Thomson logra, estudiando el tubo de rayos catódicos y sometiendo esos rayos a un campo eléctrico, logra aislar el electrón, y es el año que se acepta como el año oficial del descubrimiento del electrón. En 1910, Ernest Rutherford estudia la estructura del átomo bombardeando una fina lámina de oro con partículas alfa. Obtuvo un resultado inesperado al observar que algunas de las partículas alfa regresaban 180 grados hacia atrás. Eso lo hizo deducir que la estructura del átomo debería consistir de un núcleo atómico concentrado y masivo que concentra la mayor parte de la masa del átomo. Así fue como se dio origen al modelo atómico de Rutherford. En la década de 1920, el mismo Rutherford plantea la necesidad de construir aceleradores de partículas que permitan
bombardear el núcleo atómico con energías superiores a las que se podían obtener usando los emisores naturales de partículas alfa. Es así como en la década de los 30 empiezan a salir a la luz los primeros aceleradores de partículas. Voy a mencionar brevemente los aceleradores de partículas de uso clínico, haciendo énfasis en los aceleradores lineales, que es la tecnología que actualmente utilizamos en los servicios de radioterapia. Así, a medida que la tecnología fue avanzando, se fueron desarrollando diferentes aceleradores de partículas, tanto para la investigación en la física nuclear como para el uso clínico. En este video vamos a discutir los siguientes generadores de radiaciones. En primer lugar, las unidades de kilovoltaje, después los generadores de Van de Graaff, los aceleradores lineales, el beatrón, el microtrón, el ciclotrón, equipos que utilizan radioisótopos, y finalmente los haces de partículas pesadas. Empecemos entonces hablando de los generadores de kilovoltaje. Hasta la década de 1950 la mayoría de los tratamientos de radioterapia eran llevados a cabo utilizando generadores de rayos X a voltajes de hasta 300.000 voltios. Posteriores desarrollos de equipos de mayores energías y el incremento de la popularidad de las unidades de cobalto 60 en los 50 y 60 resultaron en una gradual disminución de estos equipos de kilovoltaje convencionales. Sin embargo, estos equipos no desaparecieron por completo y aún hoy día se siguen utilizando para tratamientos superficiales de lesiones de la piel. Seguimos con el generador de Van de Graaff. Este es un acelerador electrostático diseñado para acelerar partículas cargadas, electrones específicamente, para producir rayos X de una energía típica de 2 megaelectronvoltios. Estas unidades ya no se producen comercialmente debido a que surgieron máquinas de más calidad, tales como los cobalto 60 y los aceleradores lineales. Los aceleradores lineales son dispositivos que utilizan ondas electromagnéticas de alta frecuencia para acelerar electrones hasta altas energías en un tubo lineal. Los electrones producidos pueden ser usados para tratamiento de tumores superficiales o pueden ser hechos chocar contra un target, contra un blanco, para producir rayos X para tratar tumores más profundos. A continuación vamos a ver esta animación de un acelerador lineal marca Elekta para entender cómo es el funcionamiento de este dispositivo. Generación del haz de rayos X. Pulsos de radiofrecuencia son inyectados en la guía de onda por el magnetrón. Simultáneamente, de manera coordinada, el cañón de electrones inyecta electrones en la guía de ondas. Las ondas de radiofrecuencia aceleran los electrones a lo largo de la guía de onda hasta alcanzar velocidades próximas a la velocidad de la luz. El haz de rayos X es creado cuando los electrones se hacen incidir sobre un blanco de tungsteno ubicado al otro extremo de la guía de onda. El magnetrón controla la potencia y la frecuencia de las ondas de radiofrecuencia, determinando así la energía de los rayos X. Al principio de la guía de onda se encuentra ubicado el cañón de electrones. Los electrones son producidos calentando un filamento de tungsteno dentro del cátodo, que luego son inyectados en la guía de onda. El número de electrones inyectados es controlado por la temperatura del filamento. Los electrones son acelerados a lo largo de la guía de la onda hacia el target. La guía de onda contiene una serie de celdas metálicas con un agujero central por el cual viajan los electrones y que ayuda a enfocarlos. Un alto vacío es creado en la guía de onda para garantizar que los electrones no sean impedidos por ningún átomo en su trayectoria. Como los electrones tienen carga negativa y tienden a repelerse, es necesario
la ayuda de cuadrupolos magnéticos y de solenoides de enfoque para mantener el haz enfocado. Todo el sistema es refrigerado por un sistema de circulación de agua. Los electrones salen de la guía de onda y entran a un sistema de redireccionamiento donde son enfocados hacia el target. Los betatrones. Estos fueron introducidos en los primeros años de la década de los 50, varios años antes de la introducción de los aceleradores lineales. Los betatrones fueron ampliamente utilizados en Europa, pero tienen la desventaja de que ocupan mucho espacio y que las corrientes producidas son limitadas. Hoy día son obsoletos y ya no se producen. El microtron producido por Scanditronics es capaz de producir haces de electrones a corrientes más altas. Sin embargo, el alto costo del equipamiento ha limitado las ventas fuera de Escandinavia. Los ciclotrones, por otra parte, son aceleradores de partículas cargadas, principalmente utilizados en las investigaciones para física nuclear. En terapia de radiaciones, estos equipos han sido usados como fuentes de protones de alta energía para protonterapia. Últimamente, los ciclotrones han sido adoptados para generar haces de neutrones. Equipos que utilizan radionucleidos. Isótopos radioactivos tales como el radio 226, cesio 137 y cobalto 60 han sido utilizados como fuente de rayos gamma para teleterapia. Esos rayos gamma son emitidos por estos radionucleidos cuando ellos sufren una desintegración radioactiva. De todos estos isótopos, el cobalto 60 ha resultado ser el más adecuado para el tratamiento con haz externo. La razón de esta elección sobre el radio y el cesio es que este posee una actividad específica más alta. Eso significa que se puede concentrar mayor cantidad de gramos por unidad de volumen de la sustancia radioactiva. También el cobalto 60 presenta una mayor salida por Curie y tiene un promedio de energía de fotones más elevada que los otros radioisótopos. Terminamos este primer video hablando de los haces de partículas pesadas. Mientras los rayos X y los electrones son los principales tipos de radiaciones usadas en radioterapia, últimamente se está considerando el uso de partículas pesadas, tales como neutrones, protones, deuterones, partículas alfa, piones negativos y iones pesados que se pueden acelerar hasta altas energías. Su uso está todavía en discusión y en etapa experimental, debido a los enormes costos de las instalaciones. Así que solamente muy pocas instituciones han sido capaces de adquirir estas modalidades para sus ensayos clínicos. En el siguiente video estaremos hablando de los equipos disponibles en el mercado, las marcas, las características. Así que nos vemos.